contarle que nunca le conté. Cuando yo me fui de mi casa a los 18, yo cuando me recibí, yo ni siquiera me había recibido, o sea, yo terminé el secundario, me dijeron, aprobaste todas las materias, pero ni siquiera habían elaborado la libreta de calificaciones. Yo agarré mi bolsito, mi dos remeras, mi jean, mi Nokia 1100, el gris, y me fui a la mierda. Yo muchas opciones no tenía, yo por eso les decía en un video que uno en un estado de necesidad, el estado de necesidad no es buen consejero a la hora de tomar decisiones. En mi caso el estado de necesidad era que yo quería irme de mi casa a los 16 más o menos, cuando yo tenía 16 años, mi papá cayó preso. Fue muy caótico todo eso, pero yo ya venía con un montón de estado de malestar prácticamente desde que nací. Entonces para mí no fue muy difícil tomar la decisión de irme de mi casa y no mirar para atrás. Mi psicóloga me dijo que fue como que la decisión más importante que yo tomé en mi vida para cuidarme a mí, protegerme a mí, fue haberme ido de mi casa. Pero no fue una decisión fácil, fue una decisión que yo pagué toda mi vida, porque no tenía muchas decisiones y todas las decisiones que yo tenía, todas las opciones que yo tenía para elegir eran muy malas. De todas las decisiones malas, tomé la decisión, quizás la decisión que en ese momento me parecía menos mala. Entre todas las decisiones que yo tenía, tomé la decisión, entre todas las decisiones malas que eran las que había, tomé la decisión menos dañina, o por ahí la que más conocía. Así que nada, yo a los 18, en un estado de necesidad, me fui a la casa de mi tía. Mi tía estaba muy loca, pero eso yo no lo sabía. O sea, mi tía, la hermana de mi madre, estaba muy loca. Yo llego a su casa, me acuerdo, ella, como que yo le dije a mi mamá, mamá, por favor, haceme el gancho. Como que mi mamá sabía que yo estaba desesperado por irme a mi casa. Mi mamá me dijo, fue como más visionaria, me dijo, bueno, hijo, ya que terminaste la secundaria, la terminaste con mucho esfuerzo, porque a mí nadie me había ayudado, tomate un año sabático, pensalo bien, qué vas a hacer, puedes hacer el ingreso a gendarmería, que es lo único que se puede hacer en el norte. Lo que puedes hacer es irte a Tucumán, empezar desde cero absolutamente, o le puedo decir a mi hermana que te haga como un gancho, porque mi tía vive en Bahía Blanca. Y yo le dije, hacelo eso, hablar a mi tía, pero hacelo ahora. Le digo, pero estamos en diciembre, me dice, mamá, diciembre del año 2007. Le digo, sí, porque yo quiero comenzar el año 2008 yendo a la universidad, pero quiero tomarme el verano para ir a lo de mi tía, estar un tiempo, buscar una pensión. Gente, fue la peor decisión que yo tomé en mi vida. Yo creo que la mejor decisión que yo pude haber hecho es haberme ido a Tucumán o a Córdoba. Pero yo en ese momento no lo sabía, porque si sabía todo lo que yo iba a sufrir en Bahía Blanca, yo en Bahía Blanca sufrí un montón y aprendí un montón. Yo de mi casa no sabía nada, yo no sabía trabajar, nunca había tenido una experiencia sexual, nunca había dado mi primer beso, o sea, eran todas malas. Yo era un Virgo absolutamente en todos los aspectos, pero si hay algo que yo tenía, era el espíritu joven, que es el espíritu de me voy a llevar el mundo por encima, que es medio lo que no tengo ahora. Vos mientras te haces viejo, empezás a tener realidad de las cosas y pensás muy bien todo lo que vas a hacer, todos los gastos que vas a hacer, si vas a salir de noche, si vas a conocer a alguien, si vas a traer a alguien a tu casa, tenés más un filtro de las consecuencias que van a tener determinadas decisiones en tu vida. Yo en ese momento yo no las tenía, y era como que, bueno, no importa, sos como medio un rockstar, porque medio, ¿cómo me voy a ir? Yo me fui a los 18 de mi casa con un jean y dos remeras, pero me fui era otra época. Yo había tomado el colectivo más barato que me llevó a Tucumán, que yo conocí a Tucumán, y ahí estuve un día varado por no sé qué problema hubo, como un retraso, no sé qué, literal, habré estado como 20 horas sentado en la terminal de Tucumán, solo, sin un pariente, sin un nada. Me acuerdo que me había comprado la revista Paparazzi, una gaseosa, y había estado 20 horas sentado esperando en un banquito a que llegue mi transbordo, porque mi colectivo hacía como muchos transbordos, digamos, como que hacía muchas paradas en esa época. No sé qué problema había tenido el colectivo, no sé si un retraso, no sé qué mierda, la cosa que me fui a Tucumán, de Tucumán me fui a Retiro, y de Retiro me fui a Bahía Blanca. Bahía Blanca es un lugar muy al sur de Buenos Aires, que de hecho los bahienses no se consideran que son Buenos Aires. Y cuando vos le decías, cuando yo le digo a todo el mundo, ay, fui a Buenos Aires cuando tenía 18,
pero la gente piensa como que me fui a Capital Federal y yo me fui pasé por el colectivo por Capital Federal, pero jamás viví en Capital Federal y como que me da vergüenza decir que estuve en Bahía Blanca porque a mí me gusta decir que estuve en Buenos Aires en Capital Federal, pero en realidad no estuve en Capital Federal. Sería como una de las opciones en irme ahora de acá a Rosario. Yo de acá en 2 años se me termina el contrato, quiero finalizarlo y es como que yo ya dije, tenía muchas ganas de irme a Brasil. Si he de fracasar, voy a fracasar en grande. Tengo muchas ganas de irme a Brasil, pero también tengo ganas de irme a Córdoba y a la capital federal. Como que voy a ver, pero ya Rosario no es una opción. El único motivo por el que me quedaría viviendo acá en Rosario sería si consigo un laburo muy bueno que gane demasiada plata, que no la veo muy factible. No quiero ser como pesimista, pero también soy muy realista. O si arranco el tema de la facultad, porque yo dije acá el tercer año de abogacía, y como que me ponen muchas trabas en el sentido de que yo soy de un plan de estudios viejo y como que yo abandoné hace como 7 años la facultad y ya pasaron 2 veces el plan de estudio y el plan de estudio del que yo estoy no se actualiza más, es como que no se da más y es como que me dicen, bueno, espera a que el sistema automáticamente te haga la migración al plan nuevo. Y yo entro para anotarme en el sistema de Ciudad Guaraní y no me anota, y es como una verga, como que no te dejan avanzar. Ya no digo más progresar, esa palabra quedó prohibida para mí. Así que nada, es como que el día que yo me fui, o sea, mi estado de necesidad me llevó a irme a la casa de una persona que yo no conocía y mi tía estaba total y completamente loca. Yo me acuerdo que yo llegué a Bahía Blanca y me estaba esperando una viejita, pero era una señora joven que estaba muy avejentada y muy amarronada por el sol. Mi tía tomaba el sol todo el día y estaba totalmente amarronada, que está bien en su vida, con un afiche que decía Diego. Imagínense una persona que ni conoce con un afiche en la terminal de Bahía Blanca que decía Diego. Bueno, está bien, yo la abrazo todo, hola tía, ¿cómo te va? Soy un gusto. Igualmente ya había hablado con ella por teléfono. La cosa es que llego a su casa y su casa era como que demasiado grande, era hermosa su casa. Ella estaba alquilando una casa que tenía al frente un hospital, no sé si el Hospital Español de Bahía Blanca o el Hospital Pena, no me acuerdo muy bien, creo que el Español. La cosa es que estaba al frente del hospital y ella tenía su negocio de una ortopedia, que era un negocio muy pobre, muy humilde, no tenía nada, era una vitrina gigante y que tenía acá un estetoscopio y medio metro tenía un supositorio, no sé qué, o unos apósitos, no sé qué mierda, pero eran vitrinas vacías, y era como que, y en otro medio metro tenía como una faja, porque las ortopedias venden esas cosas, que yo en todos los currículos mentía de que trabajaba en una ortopedia, igualmente no me tomó nadie, nunca aprendí nada. Así que nada, mi tía estaba total y completamente loca porque ella como que... ¿A qué me refiero? Era una persona que no podía estar conviviendo con nadie, era una persona que maltrataba a todo el mundo, gritaba todo el tiempo, maltrataba todo el tiempo. Es como que no se podía vivir con ella y era como que raro porque ella necesitaba, ahora visto en el tiempo, 15 años después, esto pasó en el 2008, enero 2008, yo viví enero, febrero y marzo con ella. En marzo me voy a la pensión, a una pensión cerca del centro, que ahí pasé los mejores meses de mi vida, lo pasé ahí, pero estos meses con mi tía fueron muy traumáticos porque mi tía era una fanática religiosa que había perdido a su hijo, pero no lo había perdido por perder, sino que su hijo estaba vivo, pero en un juicio lo había perdido porque el ex marido de ella, era un militar que había demostrado en un juicio que ella estaba psiquiátricamente no apta para criarlo a su hijo. Estoy ventilando esto, no importa. La cosa es que mi tía había quedado re chapita, no sé por qué, porque había tenido una infancia muy dura, que de hecho yo gracias a mi tía pude saber un montón de cosas de mi mamá. O sea, mi tía me había contado, mi mamá es una persona muy reservada de su privacidad y su intimidad, de su infancia, pero mi tía me había contado de que habían tenido una infancia muy dura, que de hecho como que a mi tía y a mi mamá las cargaban
en la escuela porque decían que eran adoptadas, no sé por qué, nunca supe por qué, pero eso es mentira porque mi mamá y tía son la fiel fotocopia de mis abuelos, o sea, de mi abuela y de mi abuelo. No sé por qué, pero ella como que todo el tiempo decía, en la escuela nosotros nos hacían las adoptadas, y yo no sé por qué tu mamá nunca te habló de su infancia, era como que mi mamá jamás nos había hablado. En 18 años, y como que de los 18 años que yo viví en mi casa, mi mamá y mi papá eran como medio desconocidos porque yo no le conocía la vida, era como que jamás hablaban de ellos mismos, era otra época, la gente no hablaba de cómo se sentía. La cosa es que yo me fui a la casa de una desconocida que estaba totalmente loca. Yo me acuerdo del primer día que fui a la casa de mi tía. Ella en el camino de la terminada a su casa me dice, mira, yo te voy a advertir algo que yo no te conté por teléfono, porque ya habíamos tenido charlas previas. Yo tengo 15 perros, me dice. Y yo digo, está bien, o sea, a mí me encantan los perros, yo amo los perros, yo soy fanático de los perros. Y le digo, ay, qué bueno, le digo, ¿en serio te gustan los perros? Le digo, me encantan los perros, pero todos los perros que yo tenía 15 perros enfermos nivel 3 tenían parvovirus y habían como enfermados a otro, como que vivían vomitaban violeta con espuma, y ella como que los había recuperado como de la calle, de la ruta, pero no es que se dedicaba a eso, ella los rescataba y los dejaba tirados en el fondo, o sea, como que acumulaba perros, no es que se ocupaba en el sentido de una rescatista, como que pedía ayuda o se dedicaba o tenía un equipo armado para hacer ello. Era una mujer sola, totalmente solitaria y nada, era como que rescataba perros y nada más los tenía ahí, les daba alimento. Algún que otro perro, cuando ella tenía como un dinerito, venía el veterinario, hacía alguna que otra curación o por ahí lo llevaba o le hacía un descuento a ella porque sabía que tenía esta manía de rescatar perros, pero no es que rescataba perros lastimados de la calle, rescataba cualquier perro, o sea, iba por la calle, veía algún perro y el perro la seguía, bueno, métete adentro del portón, o sea, ese nivel, no es que era rescatista, no es que era una persona sola que se había puesto al hombro la causa de rescatar perros, no, era una persona que veía perro y lo metía dentro de su casa y era un patio como de 7 metros, pero un patio de 7 metros de cemento, no era como un patio de tierra. Y estaban todos los perros en hilera, con un montón de ollas, su casa era una mugre, estaba todo olor a culo, cagado por todos lados, y ahora visto a través del tiempo, puedo ver que ella necesitaba un empleado, porque ella por teléfono me había dicho, yo necesito un chico que me ayude, me había mentido. Me dijo, yo necesito que un chico que me ayude, que me dé una mano en la ortopedia, y yo en mi mente decía, ay, me salvé, me voy a Buenos Aires, ya tengo trabajo, ya tengo contrato, no tengo que pagar alquiler, qué bueno, me esperan momentos felices. No, no te esperan momentos felices, digo, te esperan años de mucho sufrir y de mucha tortura. Así que nada, mi tía estaba totalmente loca, era una persona que gritaba todo el tiempo, se levantaba de mal humor y tiraba cosas, estaba totalmente esquizofrénica, muy mal, y lo peor de todo es que era fanática religiosa. No teníamos yo pasé de no teníamos para comer en mi casa a no teníamos para comer en lo de mi tía en Buenos Aires. Y nada, mi papá me empezó a mandar 200 pesos por mes que eran, como decirle, $50 de ahora. $50 de ahora eran 200 pesos del 2008. Y yo empecé a ahorrar esa plata como para empezar a moverme. Cargaba la tarjeta de colectivo, me iba a buscar pensiones, no encontraba pensiones, como que yo en cualquier momento me iba. Yo le había contado esta situación. El único que sabía de esta situación era mi papá, y mi papá me decía, como yo ya les conté en mi video de la purga, mi papá tenía como que muy buena relación con un brujo, estaba como fanatizado por todo el esoterismo, y me había dicho, hijo, yo le consulté a mi brujo y vos todo lo que me contás de tu tía, tienes razón. Me dijo que tu tía está loca, que está endemoniada y que te va a matar, así que tenés que salir urgente, y me empezó a mandar como 200 pesitos y para yo irme a una pensión, que después de hecho me terminé yendo a una pensión. No, mi tía no estaba endemoniada,
estaba loca, definitivamente estaba loca. Su situación era muy difícil porque toda su casa estaba llena, llena de caca de perro, pero imagínense todo esto lleno de caca de perro, lleno de pelo de perro, lleno de meado de perro, pero no eran perros comunes, eran perros enfermos. Y toda su ropa, todo lo que vos encontrabas en el piso, los muebles, la ropa, la silla, todo estaba mordido por perro y cagado por perro. Y yo como que medio como que me convertí, agarré fanatismo por la limpieza, porque yo de pasar de no hacer nada en mi casa, porque no había nada para hacer, empecé a limpiar todo y yo acomodaba todo. Y a ella no le gustaba que tire las cosas, y yo tiraba como que cosas, onda, bueno, trapos que hay que tirar, yo los tiraba, y a ella no le gustaba y se ponía como loca. Porque no, ese trapo es del año 90 y nada, peleábamos un montón y al último yo ya no tocaba más sus cosas y ya al último medio como que esa época, los primeros momentos cuando yo me fui de mi casa, yo vivía llorando todos los días y fue muy difícil, así que nada, yo lloraba todos los días, lloraba, fue la primera vez en mi vida que lloré y era como que empecé el proceso de sanar. Mi psicóloga me dijo que el haberme ido de mi casa, yo medio como que ahora digo, el haberme ido de mi casa fue medio como que yo querer castigar a mis padres, haberme ido lo más lejos posible, no importa qué costó, como haber castigado a mi viejo por toda la vida de mierda que yo había tenido. Pero a ellos no le importaba, era como que no tenía nadie a quien castigar, o sea, como que a quién vas a castigar si a ellos ni le importa. Como que yo les dije, bueno, está bien, viví toda una vida de mierda, los castigo con mi ausencia. Pero a ellos les chupaban un huevo, sinceramente. Y terminé sufriendo un montón, pero empecé un viaje como que mi casa, el día que yo me fui, mi casa dejó de ser mi casa y mi casa pasé a ser yo mismo donde sea que esté, ya sea en un hostel, en una pensión, en un sofá de un amigo. Mi casa nunca volvió a ser mi casa, no volvió a ser la misma porque a mi familia le empezaron a pasar cosas en las que yo no estuve y yo empecé a tener un montón de momentos en los que ellos no estuvieron y como que comenzó un proceso de separación y yo empecé a vivir mi propia vida y empecé a ser independiente. Así que nada, eso fue, la convivencia con mi tía fue muy rara porque era agridulce, pero tenía más momentos malos que buenos. Mi tía era una persona muy loca, vivía gritando todo el día, era su forma de comunicarse y de hacerse entender. Y todas las tardes, ahora lo puedo entender como que la vida es una mierda y está bueno. Mi tía tomaba todos los días, era una persona muy sucia, tenía olores y estaba todo el día hablando como de su pasado, como yo prácticamente, por eso medio como que la entiendo. Pero con mi tía terminó todo muy mal y eso lo voy a hablar en otro momento porque nada, este video ya se hizo muy largo. Ese fue más o menos para contarles cómo había sido mi proceso de haberme ido de mi casa a los 18, en el 2008, los primeros meses, así que nada, en algún otro momento seguiré la historia. Así que sigan mirando estos videos. Yo soy Didac, matecitos con Diego, que hago con mucho amor. Espero que estén bien, un beso.